Perfecto, estamos ya grabando. Buenos días, me presento, soy Rafael Pastor Besoaín, el director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Universidad Central de Chile, y voy a estar moderando el seminario que tenemos hoy día, el conversatorio, en representación de la Facultad de Derecho y Humanidades y de la Facultad de Ciencias de la Salud. Quiero darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conversaciones que vamos a sostener sobre acceso acceso y derecho a la salud y a los medicamentos en tiempos de pandemia, ¿no? de coronavirus 19. Y en esta oportunidad vamos en esta conversación vamos a poner énfasis en los desafíos que la pandemia, que hizo relación el acceso y el derecho a la salud, pero más orientado a la problemática de la salud digital, ¿no? Lo que hizo relación con la telemedicina y la teleconsulta. Entonces, lo que va a abarcar este primer conversatorio, porque este es un ciclo que va a tener cuatro conversatorios vinculados a esta temática. Todos los miércoles, salvo esta semana que partió el jueves, vamos a, en este conversatorio, focalizarnos más bien en la problemática que estamos discutiendo, el diagnóstico, y también tal vez promover algunas. Quiero también reconocer y agradecer el apoyo de PROLMED, quien auspicia esta actividad con PROLMED. La Universidad Central tiene una relación ya de 3 años, ese es el tercer seminario que hemos hecho obligatorias. Después hicimos uno de marcas comerciales y su relación con salud, si son una barrera o no para el acceso a los medicamentos. Y ahora estamos haciendo este ciclo de conversaciones. PROLMED es una asociación que reúne a una serie de actores vinculados con la producción de medicamentos, promover las políticas públicas que permiten el acceso a los medicamentos y también promover, evidentemente, la salud. Es decir, sin PROLMED y el apoyo de ellos, tampoco esto sería posible. Eso que hará la generación de este ciclo. Quiero presentar a los expositores. Emilio todavía está con problemas, pero tenemos de lujo, muy vinculados a esta temática, que tienen amplio conocimiento sobre el mismo. Primero tenemos a Matías Libuy, que es médico, Master of Science in Health and Society, Social Epidemiology de University College London. Actualmente se desempeña como coordinador de la Comisión de Salud Inmigrantes del Colegio Médico de Chile. También nos acompaña Camilo Erazo. Camilo es médico, Global MBA de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad de Melbourne. Se desempeñó como asesor del Ministerio de Salud de Chile y como consultor internacional en tecnologías de información en salud para la Organización Panamericana de la Salud, y actualmente ocupa el cargo de gerente general del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. O sea que también gran experticia. Y tenemos después Cecilia Rodríguez, directora de la Escuela de Pacientes de la Universidad Mayor desde el año 2019, de profesión comunicadora social, y posee, entre otros títulos, un máster en salud pública y sistemas de salud en la misma casa de estudios. Posee una amplia carrera ligada al sector salud y es socia fundadora de Fundación Me Muevo. Después, Emilio Santelices, que es médico cirujano con especialidad en anestesiología, cardiovascular y trasplante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y doctorado en salud pública. Además, como todos saben, fue ministro de salud del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Esos son los currículums de los que nos acompañan, los participantes que nos acompañan hoy, los panelistas. Amplia experiencia en la temática, o sea que hay que aprovecharlos. Solo les quiero pedir un par de
un par de nociones de orden antes de empezar, es que tratemos de mantener los micrófonos silenciados para que no se acople el sonido, y que evidentemente las preguntas se hagan a través del chat, y podamos llevar a cabo, moderar la conversación de la mejor forma posible. La temática de las preguntas las va a manejar la doctora Lucía Rizzi, quien es la directora del área de Derecho Privado de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Escuela de ¿Cómo Derecho y puedo Trabajo ver Social, y ella va a estar No veo nada. manejando. Les pido que silencien los micrófonos, y eso, como les digo, la idea es que cada uno tenga entre 5 y 7 Mira, preguntas ponerlo para acá, po. llevar a cabo su presentación, y Ya, después ok. partimos con la dinámica de las Está, preguntas. Recuerden, la idea es abordar el diagnóstico y la problemática de la telemedicina, ¿cierto? Y de la salud digital, que surge como opción con mucha fuerza producto de la pandemia. ¿Cuáles son los desafíos en el acceso que facilitan estas tecnologías, y también los aspectos legales y las problemáticas que gatillan? Entonces, nosotros le entregamos algunas preguntas a los panelistas como para que pudieran darle una vuelta y pensar bien la temática. Y solo parto con una, que es la primera, que es: ¿cuál es el valor que aporta a su juicio la telemedicina, la teleconsulta para mejorar el acceso y derecho a la salud y a los medicamentos, especialmente en tiempos de crisis sanitaria? ¿Y cómo estima usted que estamos en Chile en este ámbito? ¿Y cuáles son los principales desafíos que tenemos para avanzar más rápidamente aquí, ¿no? Legales, tecnológicos, culturales, entre otros? Y si hay algunas pistas eh, de acción mirando hacia el futuro, ¿no? Entonces, les entrego la palabra no sé quién quise partir. Es Cecilia, no sé. Siempre es bueno partir con las mujeres, creo. O como quieran. Sí, Yo, activé el micrófono, no voy a activar la cámara, no sé si se no hay escucha, problema. Se escucha perfecto. porque Gracias. hay problemas cuando se conecta la cámara también y se pierde un poco el audio. Entonces voy a dejar solo el micrófono. Algunas reflexiones sobre el tema de la telemedicina o teleconsulta. Sin duda que en este tiempo de crisis hemos visto que ha resuelto muchos de los problemas posibles que se iban a presentar. Muchos de los pacientes estamos recibiendo llamados telefónicos de nuestros médicos tratantes, y también se están implementando plataformas para poder hacer consultas sin acceder a espacios que pudiesen tener mayor riesgo de infección. Ahora, esto se entiende en el contexto COVID, han surgido soluciones de alguna manera en la emergencia, pero que esto necesita y requiere de un trabajo mucho más coordinado para poder ser implementado. Yo creo que Chile es un país largo, eh, y que todos sabemos que los pacientes vemos la atención muy distinta dependiendo del lugar donde nos encontramos. En mi experiencia, y que es el tema de la artritis reumatoide en particular, el norte de Chile tiene grandes dificultades para acceder a la consulta. Regiones, y esto se ha visto en distintas instancias, la aplicación de la ley Ricarte-Soto, por ejemplo, que era una enorme puerta de entrada, acceso a terapias de más alto costo, más complejas para pacientes que lo requerían, no ha podido ser implementada de igual forma, y que los pacientes a lo largo de Chile tengan igualdad de condiciones frente al acceso de estas terapias, porque aún existe la barrera en el acceso a la consulta médica. Entonces, sin lugar a duda que la telemedicina puede venir no solo a ayudarnos en tiempo de pandemia, sino también a colaborar en esta dificultad que tenemos, en esta dispersión geográfica que genera profundas inequidades. Ahora, en relación a los cambios que se requieren, creo que Camilo y Matías pueden hablar mucho más de lo que tiene que ver con temas legales, etcétera, y de acceso, pero a mí me ocupa un tema que tiene que ver más con lo cultural. El poder, y de hecho aprovecho de pasar el aviso, ayer junto a Sensa, a Camilo y a FONASA,
hicimos el lanzamiento de un primer pequeño insumo, pero que creemos que puede ser un aporte en la medida que vaya creciendo, que es poder educar y preparar a la población para para la telemedicina. Y esto requiere muchos cambios culturales. No es solo responsabilizar al paciente de que tenga que hacerse cargo de preparar la teleconsulta, sino que en el fondo tiene que ver con cómo un cambio que venimos discutiendo de mucho antes, que es el cambio paradigmático de que la atención de salud no sea un mero control, como decimos, del servicio técnico, sino que efectivamente el control de la salud pase a un terreno comunitario, territorial, donde los seres humanos nuevamente volvemos a sentir que el control de la salud está en nuestras manos, que tiene que ver con las acciones que tomamos en comunidad, en los territorios. Entonces esto, porque también en el fondo la teleatención, la teleconsulta requiere de personas que están mucho más empoderadas de su situación de salud y por lo tanto vamos a requerir ahí hacer un trabajo profundo. Solo por dar un ejemplo, en reumatología sabemos que países como Francia, el conteo articular, que es una de las medidas importantes para poder evaluar una atención de salud, se ha traspasado a manos del paciente, pero para eso se requiere de un entrenamiento sistemático, profundo. Entonces, evaluaciones tan importantes como el DAS-28 que se da en reumatología, hoy día cuenta con un paciente informado, educado, preparado, que puede hacer el conteo articular en su domicilio y así llegar ya sea a la consulta presencial o en una consulta remota, poder hacer esta medición que es fundamental para definir el estado y la situación en que está de salud el paciente. Entonces requerimos hacer cambios en eso profundo, avanzar. No es solo, y eso es una preocupación que yo como desde el mundo de los pacientes tengo, en el fondo, no es solo mejorar la conectividad, no es solo tener buenas aplicaciones, sino que es poder generar este cambio cultural mucho más profundo de empoderamiento que permita que esta atención más remota tenga en el fondo una precisión, tenga un contexto de seguridad para el paciente y en esa misma línea, que ayer también lo pudimos tocar junto a la gente de SENS, al equipo de SENS, es también el tema de los registros clínicos. Si vamos a ir potenciando el tema de la teleatención, es fundamental que el registro clínico sea de propiedad del paciente, que el paciente pueda contar con él, de manera que si transita de una consulta a otra, no quede trunca la atención y no quede trunca la información tan importante para que un médico pueda tomar decisiones y también para que el paciente pueda tomar decisiones. Los pacientes, hay estudios que indican que los pacientes olvidamos aproximadamente el 60% de información relevante de nuestra salud. Entonces tampoco, para que esto sea seguro, requerimos que, al igual como lo hemos dicho otras veces, está la información del banco disponible para cada uno de nosotros, que nuestra información de salud también esté en nuestras manos. Entonces, esas dos líneas quería tocar, cómo avanzamos en el cambio cultural para que esto sea posible y no focalizarnos solo en lo tecnológico, y cómo avanzamos también en este cambio en que las personas puedan tener mayor control, partiendo por que el registro clínico sea de propiedad en serio, materializable de las personas, de cada persona. No, muy interesante, Cecilia. De hecho, a mí se me vienen, solo brevemente a la mente desde un punto de vista jurídico, dos temas relacionados con lo que señalas, ¿no? Uno, por ejemplo, es esto de tener un paciente activo, ¿no? Cómo superar el problema que generan los bienes de salud, que en general son bienes de confianza, donde hay asimetrías de información y hay un delta entre, digamos, la capacidad y la información que maneja el paciente frente al proveedor de salud, ¿no? Al médico tratante. Eso es uno. ¿Cómo logramos ese cambio cultural? Tremendo tema. Y otro tema es el tema de la competencia, ¿no? A través del registro, si el propietario del registro, donde se protegen los datos sensibles del paciente, y esa información se pueda exportar, transmitir de un proveedor a otro, eso permite también asegurar de que no se van a generar barreras ni abusos de posición dominante. Cedo la palabra a alguno de los otros invitados que quiera continuar, no sé,
Camilo, Emilio, Matías. Sí, yo quería saltar la discusión. También tengo problemas con la conexión, así que no voy a poner la cámara. Yo quería referirme a dos cosas para partir. Uno tiene que ver con la evidencia para poder implementar estrategias de telemedicina en distintos ámbitos. Y lo segundo, respecto de una anécdota bien cortita, o sea, no una anécdota, perdón, un fallo de la Corte de Santiago que yo creo que es súper clarificador de cómo estábamos antes de la pandemia con telemedicina en el mundo real, al menos en el mundo público, que devela hartos problemas. Lo primero es que es innegable desde mi perspectiva, yo creo que un poco de todos, quienes pueden conocer cómo está el sistema público, cuáles son las brechas de acceso que existen en distintas disciplinas, la brecha de especialistas médicos, por ejemplo, que es alta, que asciende a algo así como 4.900 médicos especialistas en el sistema público, más de 2.500 jornadas completas equivalentes. Y ahí la telemedicina, por supuesto, que ha cumplido un rol desde hace harto tiempo. Chile tiene una trayectoria ya de estrategias de telemedicina desde el 93 hasta ahora, pasando por algunas más virtuosas que otras. Entonces, por supuesto que sí genera una alternativa para disminuir la brecha de acceso. Ahora, yo quisiera plantear un punto respecto de la importancia de medir lo que se hace, de medir el impacto, no solamente la eficacia, sino la costo-efectividad que puedan tener estas estrategias. De lo que pudimos revisar en el Departamento de Política y Estudios preparándonos para esta conversación, yo diría que en general las revisiones sistemáticas que existen, las más actualizadas, hay evidencia muy clarificadora respecto de que sí mejora la posibilidad, por ejemplo, de diagnóstico en accidente cerebrovascular y que sí mejora la oportunidad de la trombolisis. Yo diría que eso es el desenlace más robusto que uno puede encontrar hoy día. Pero si uno va a otros desenlaces que se miden en países donde también hay trayectorias amplias, largas, perdón, de implementación de esta estrategia, en realidad los resultados en otras enfermedades, por así decirlo, no son tan promisorios. Cautela, por ejemplo, respecto de telemedicina y cuidados paliativos, cautela también respecto de telemedicina y depresión, mostrado otra revisión sistemática, de que independientemente de las percepciones que puedan tener unos u otros profesionales, la medición bien realizada metodológicamente en realidad arroja resultados o contradictorios o en realidad que la intervención no supera otra alternativa. Entonces, yo diría plantear un punto respecto a eso, a que como toda intervención, aunque uno tenga distintas percepciones, puede o no finalmente ser buena para los usuarios, para los pacientes. Lo mismo respecto de la forma de generar estudios en telemedicina. Hay una serie de especificaciones que uno debería tener claras al momento de evaluar estas políticas. Eso respecto de la posibilidad, y sumándome a todo lo que plantea Cecilia de lo importante y la brecha que viene a subsanar. Lo segundo es contarle esto corto. El 2018 hubo un recurso de protección que presentó una usuaria del Servicio Metropolitano de Salud Oriente respecto de que no se había cumplido su garantía de oportunidad. Ella era una enferma renal crónica, usuaria enferma renal crónica, que fue derivada de la atención primaria para que la viera un especialista para que confirmara el diagnóstico y ajustara la terapia. ¿Sí? Que el CEFAM entonces manda una interconsulta, el interconsultor, una persona, un médico del consultorio prioriza esa interconsulta, y dado que hoy día hay alternativas para implementar telemedicina en este tipo de contexto, hay un memorándum del ministerio que establece que en asesoría o en derivaciones de este tipo es posible implementar la telemedicina. Entonces
se priorizó como telemedicina. Llega la interconsulta remota, le llega a esta nefróloga, a una nefróloga del Servicio Metropolitano Sur Oriente, y la nefróloga, la primera interconsulta de telemedicina, considera que en realidad no tiene todos los exámenes, así que la descarta. Pasa el tiempo, 2 meses después, los colegas de la atención primaria vuelven a mandar esta consulta priorizada porque les parece que sigue siendo pertinente y tienen que cumplir los plazos del GES, esta es una patología GES, y la mandan de nuevo. Y ahora esta interconsulta llega a la colega y bueno, la colega le parece que no es una enfermedad renal crónica, por lo tanto desestima la consulta, la interconsulta, y en este plazo de algo así como 4 meses, en ningún momento el sistema hoy día fue capaz de informarle a esa usuaria que la interconsulta había ocurrido, que la primera no había sido, por así decirlo, como bien considerada, y la segunda en realidad que no se hizo ningún cambio y que se estimó esta sospecha de que la progresión de su enfermedad renal o que tenía enfermedad renal crónica era algo que merecía un ajuste de medicamento o siquiera que se considerara el diagnóstico. Y por eso esta usuaria presenta el recurso de protección y termina ganándolo. O sea, y se paga, y la Corte falla y dice que justamente se hace el punto de esto. Esto pasó en noviembre del 2018, de que aun cuando, y esto como que nos devela como muy concretamente, que para realizar telemedicina tenemos que cumplir una serie de recomendaciones, una serie de características, no solamente lo que planteaba la Cecilia antes de educar a los usuarios, sino de que tenemos que transitar un proceso que no es corto, diría yo, de capacitación de todos los trabajadores de la salud que van a ser parte importante de que este proceso cumpla todas las características que debe tener. Cerrar diciendo, como para partir, que hacemos propias todas las recomendaciones que hace el CENS. O sea, el colegio participó de este esfuerzo muy destacable que hizo el CENS para generar un documento que fue lanzado en abril de una serie de recomendaciones que a nuestro juicio es un gran primer esfuerzo para establecer un marco en que en distintos escenarios esto pueda ser fructífero y adecuado tanto para usuarios como para los trabajadores de la salud. Gracias, Camilo. No sé si... Emilio, Rafael. adelante, Sí, adelante. Hola. Oye, bueno, en primer lugar agradecerte la invitación y particularmente agradecerlo porque esto proviene de la humanidad y no de la medicina, y eso creo que le agrega un doble valor porque es darse cuenta que las tecnologías a servicio del hombre tienen una dimensión que toca al hombre, digamos, y que no se haga desde la humanidad me parece doblemente meritorio. Entonces, a propósito de la primera pregunta que tú nos pediste, ¿cuál es el valor que aporta la telemedicina y la teleconsulta para mejorar el acceso, etcétera? Yo creo que aquí esta pregunta yo me la hice hace más de 4 años, y es por ello que cuando hicimos el programa de gobierno, el presidente Piñera, que a mí me tocó diseñar y implementar, dijimos que aquí el problema no es la tecnología, no es la telemedicina, sino que el problema es el modelo de atención. ¿Y por qué digo esto? Porque parte de los testimonios que aquí señala Cecilia y que señala Matías dan cuenta de ese error que hemos cometido y que se ha cometido y que yo traté de revertir a partir del hospital digital, en el sentido que las tecnologías surgen una vez que tiene uno claro cuál es el modelo de atención que requiere el país. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que trasladarnos del modelo actual, que en alguna medida lo hemos buscado en algunos lugares, que es un modelo que mira al paciente en agudo y no entiende que hay un paciente crónico que lo que requiere son 2 atributos fundamentales que hoy día no lo da el sistema físico, que es la continuidad y la trazabilidad del cuidado, y que sea integrado. Cuando uno concibe el sistema de esa forma, la manera de atender, entiende ahí el lugar que juegan las tecnologías y no al revés, porque hoy día todo lo que se está haciendo, el gran esfuerzo que hace el CEN de fijar pauta, etcétera, es como instalar una herramienta para que funcione en un sistema físico. Y mientras nosotros conduzcamos esta estrategia desde allí, vamos a ir al fracaso y va a suceder que ese paciente nefrológica no tuvo continuidad de atención, va a suceder que los pacientes no van a entender,
va a suceder que no estamos incorporando adecuadamente la educación digital, como apuntaba Cecilia. Todo eso va a seguir sucediendo porque en el fondo estamos instalando en un sistema que de suyo está viciado unas herramientas y estamos poniendo el foco en la herramienta. Entonces, dicho eso, creo que lo primero es el modelo, y ahí preguntar a la tecnología cómo me ayuda en el modelo. Y claramente ayuda muchísimo. Y hoy día lo estamos viendo, y la segunda parte de la pregunta que tú hacías, con respecto al COVID. ¿Qué es lo que aparece? La necesidad de registro, la necesidad de seguimiento, la necesidad de acceso y la necesidad de trazabilidad. Y todo eso lo da hoy día dramáticamente respuesta a la tecnología para poder responder a esta emergencia dramática, pero instalado en un modelo que tiene estos atributos, y esos atributos no se van a instalar per se porque instalemos las tecnologías. De tal forma que yo creo que ahí está, si quiere, el gran desafío que tenemos es primero ponernos a conversar, bueno, ¿cómo queremos cambiar y cuáles son los atributos que tiene que tener el sistema? Y ahí preguntar cómo las tecnologías nos pueden entregar esas brechas de atributos que el sistema físico nunca nos va a entregar. El sistema físico nunca nos va a entregar continuidad, nunca nos va a entregar cuidado continuo, nunca nos va a entregar que el paciente sea dueño de su ficha. Lo comparto, la ficha tiene que ser del paciente, nunca nos va a permitir que el paciente esté empoderado, nunca va a poner al paciente en el centro. Y por lo tanto, ahí surge la pregunta, y desde ahí entonces tiene la discusión que hacerse. Si nosotros seguimos actuando, entendiendo que la tecnología va por delante a resolvernos un modelo mal concebido, esta va a ir solamente con parches y con accidentes, aun cuando el SENA haga mucho esfuerzo de marcar por decreto que hay que tener tales o cuales condiciones para que esto se instale. Gracias. Gracias, Emilio. No sé, Matías, si quieres. Sí, yo quisiera, o sea, estoy parcialmente de acuerdo con lo que plantea Emilio respecto a la pertinente discusión que hay que tener respecto del modelo. Yo creo que también el modelo que tenemos actualmente nace en un contexto que por supuesto no es el actual o no es el de la última década. Ahora, respecto a la continuidad de atención propiamente tal, yo diría que hay más continuidad de atención en la estrategia implementada de telemedicina en el sistema público o en el sistema privado. Y esa cuestión también, por supuesto que tiene que estar en el foco de la discusión. Hay una serie de las recomendaciones que se plantean no solo acá, sino afuera, respecto de la posibilidad de que se le exija a los prestadores privados que implementan telemedicina que garanticen una adecuada continuidad de atención, y esto no solamente el registro clínico, sino que la estrategia incluya, porque tiene todo para no hacerlo, una adecuada continuidad de atención y que no sea un episodio que genera una resolución puntual. Entonces, en ese sentido, yo creo que una discusión que es muy necesaria, pero me parece que hay, respecto puntualmente a la continuidad de la atención, que una de las gracias, por ejemplo, que tiene nuestra atención primaria como estrategia es que tiene la capacidad de tener continuidad de atención y no así la atención ambulatoria que se da en muchos centros privados y que a propósito de la telemedicina termina fragmentando mucho más una serie de patologías. Entonces, aun cuando estoy de acuerdo de que hay que tener esa discusión, yo creo que hay un espacio todavía para seguir avanzando en telemedicina, en estrategias, incluso en convenios, tal como existen hoy día, público-privados desde nuestra atención primaria, en que en este modelo la herramienta por sí sola sí puede dar una alternativa para una adecuada continuidad de atención. A mí me parece que ese problema, tal como lo plantea Emilio en esos términos, es algo que uno ve mucho más claramente, por así decirlo, en el sistema privado. Sin embargo, suscribo, o sea, creo que es necesario hoy día, 2020, incluso posterior a la crisis sanitaria que estamos viviendo, que nos ha obligado a darnos la oportunidad de repensarlo todo. Creo que es pertinente tener esa discusión realmente si el modelo que hemos implementado en el último tiempo en Chile, que tiene su origen en otros contextos, es el modelo que vamos a necesitar para los próximos 40 años. Y ahí la telemedicina surge con una fuerza que en realidad uno tiene que ser capaz de incorporar en la discusión. O sea,
esto hoy día está solucionando, a propósito del coronavirus, muchísimas cosas. Yo trabajo en el hospital de Maipú, y en realidad muchos colegas, subespecialistas, se han dado cuenta que muchas de las cosas que habitualmente hacían en el policlínico las pueden hacer perfectamente de manera remota, que eso es beneficioso para los usuarios, que están contentos, que probablemente desde sus percepciones creen que podrían tener resultados parecidos a los que tienen en el box. Así que suscribo como la intención de tener esa discusión que nos plantea Emilio. Gracias, Matías. Yo ahora, bueno, digamos, podemos seguir con la conversación, obviamente, y aceptar preguntas. Sí, ahí yo, faltaría, por ejemplo, desde perdona, Camilo. Rafael, sí, es que falta que pueda intervenir yo, no he tenido oportunidad todavía de poder... Pensé que habías intervenido, Camilo, pero disculpa, no. adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Rafael, y a todos los que están participando. Espero que al conectar mi cámara no incurra en algún problema tecnológico, parece que no. Espero que me puedan escuchar bien. Bueno, lo primero es... Te escucha muy bien. Perfecto. Lo primero que quería comentar, ¿no es cierto?, es que a mí me parece muy importante que hoy día, ¿no?, en la situación en que estamos hoy, enfocar los esfuerzos, la mirada en qué es lo que podemos, cómo enfrentamos la crisis que está frente a nuestros ojos inmediatamente y donde hay un sentido de urgencia para poder efectuar actividades, hacer acciones que nos permitan atravesar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Y me imagino que para los asistentes a esta reunión son familiares los conceptos de aplanar la curva, ¿no? De cómo hacer acciones que permitan disminuir, controlar la velocidad de propagación del coronavirus, ¿no? Y creo que es muy importante que en este momento, no solamente la telemedicina, sino todas las herramientas, estrategias que hagamos se pongan al servicio de ese objetivo. Y es desde ahí que nosotros, desde el CENS, pero con ayuda de mucha gente, en la elaboración de la guía ya han participado más de 40 personas, expertos de diversas instituciones, y estamos súper claros que es un primer esfuerzo que tiene que seguir siendo complementado y que aborda distintas dimensiones, ¿no? Para nosotros como CENS, y uno de los énfasis que ponemos en este documento sí es la perspectiva de calidad de que las herramientas que utilicemos en los procesos de atención a distancia tengan una calidad óptima, entendiendo, ¿no es cierto?, el contexto particular en el que estamos. Pero por supuesto, y el CENS también tiene otras herramientas y desde otras áreas también estamos viendo esta situación. Una de las áreas desde la cual nosotros trabajamos en el centro es la que llamamos capital humano. Y desde esa área hemos generado un modelo de competencia para permitir generar oferta de formación, de capacitación a los profesionales, a los técnicos, no solamente del mundo de la salud, sino también de las áreas de las ciencias de la computación, de la gestión, y hoy día hemos estado avanzando, y creo que lo que hicimos ayer, ¿no es cierto?, de generar recursos específicos para pacientes va en esa dirección. Tenemos que tener también estrategias para formar, entregar competencia, empoderar a los pacientes para que se puedan involucrar también en esta discusión. Por otro lado, desde el CENS, también mirando, ¿no es cierto?, esto que me parece clave, ¿no?, que tiene que ver con la continuidad del cuidado. Una de las áreas que nosotros tenemos en el CENS, disculpen un segundo, por favor. Mi amor, ahora no puedo, hija. ¿Ya? Una de las cosas que hacemos en el CENS es trabajar desde la perspectiva de interoperabilidad, que se trata de hacer que los sistemas de información conversen. ¿Y por qué? Porque vemos que esa es la manera de poder avanzar en el sentido de tener trazabilidad, de tener continuidad del cuidado, y nos parece muy importante poner, sobre todo hoy día, buscar la manera de que el paciente pueda ser, ¿no es cierto?,
el principal beneficiario de la interoperabilidad, en el sentido de que puedan existir maneras de que sea el propio paciente quien pueda llevar con él su información de salud, sin importar en qué parte del sistema se ha generado, y que al momento de poder recibir atención a través de otro dispositivo, independiente si es en la red pública, en la red privada, que eso pueda él mismo, ¿no es cierto?, ser un garante de la continuidad de su propia atención. Esta herramienta, estos recursos, esta guía que hemos generado, por lo tanto, es parte de un conjunto de estrategias, ¿no es cierto?, que nosotros consideramos que deben ponerse sobre la mesa hoy día para poder atravesar esta situación. Quería, antes de pasar a poder ver otras preguntas, responder a esto de cómo la teleconsulta responde a la situación actual, ¿no?, en términos de acceso, oportunidad de atención. Y es importante destacar que la situación actual nos pone en una situación excepcional, en el sentido de que cualquier evaluación de intervenciones de salud digital y de teleconsulta hoy día tiene que poner en la balanza el efecto que tiene el uso de la telemedicina para prevenir el contagio de coronavirus, ¿sí? La ecuación de riesgo cambia radicalmente y por lo tanto las medidas de evaluación van a tener que ser particulares a este contexto. Y es por eso que nosotros creemos que los esfuerzos que vayan orientados a disminuir el riesgo de contagio, tanto para los pacientes como para los profesionales, y es importante recordar que en otros países y en otras epidemias anteriores, los centros de salud y lamentablemente los trabajadores de salud no solamente han sido un grupo de riesgo frente a la infección, sino que cuando no tomamos las precauciones adecuadas se pueden transformar también en un vector importante. Y es por eso que pensamos que hay que promover el uso de la telemedicina para asegurar la continuidad del cuidado de la atención, pero también como una medida de proteger a los trabajadores y profesionales de salud y a los propios pacientes. Creemos que la telemedicina también hay que mirarla de forma bien integral, en el sentido de que va a tener múltiples aplicaciones. En esta epidemia de COVID y pensando en los próximos meses, claramente hay un rol importante en la sospecha y la derivación oportuna. Pensamos que todas las interacciones de teleconsulta, de telesalud, de incluso llamados telefónicos, hoy día que se hagan en Chile, debieran ser una oportunidad para detectar precozmente pacientes con una posible sospecha y orientarlos, poder dirigirlos a los dispositivos apropiados para que se sigan los procedimientos de confirmación o que se haga un buen seguimiento. Vamos a tener, ¿no es cierto?, un aumento, y estamos viendo, ¿no?, un aumento de la morbilidad producto del virus mismo. Esos pacientes, sobre todo los pacientes que están alrededor de un 10%, que tienen un curso más severo, que tienen que recibir cuidados intensivos, van a tener que hacer procesos de recuperación, de rehabilitación que, por lo que se está viendo en la experiencia internacional, pueden ser bastante prolongados, son varias semanas. Durante ese tiempo, a través de telemedicina, esos pacientes podrían recibir apoyo en su domicilio, apoyo para sus familias, para que se puedan mantener ahí. Estamos viendo también un impacto desde el punto de vista de morbilidad de todo lo que significan las atenciones no realizadas. Sabemos que hay pacientes que, ya sea por decisión propia, porque tienen miedo, porque se asustan de ir a la urgencia, y afortunadamente hasta ahora esto no ha sido el caso en Chile, pero es una situación que sí nos puede ocurrir, que se sature el sistema de salud, no van a poder tener acceso a atención, y en otros países ya se está reportando, ¿no es cierto?, un aumento de morbilidad y mortalidad ocasionada por retraso en el acceso al tratamiento. Y ahí creo que la teleconsulta puede jugar un rol también en la identificación precoz de síntomas de riesgo y poder orientar, motivar, si ustedes quieren, al paciente para que obtenga atención oportuna. Por otro lado, sabemos, o más que sabemos, es una probabilidad importante de que los pacientes con enfermedades crónicas de diverso tipo vivan una interrupción de su tratamiento. Y aquí yo creo que es súper importante destacar el trabajo
titánico que están haciendo los trabajadores y profesionales del mundo público, del mundo privado, en intentar mantener a través de seguimiento telefónico, de dejar las recetas, de poder extender las recetas por más tiempo para que no se pierda la continuidad del tratamiento de esos pacientes. Ahí es donde la teleconsulta, la telemedicina en general, puede ocupar un rol importante. Y hay una cuarta ola de impacto que vamos a vivir y en la que nuevamente los trabajadores de salud no están ausentes, que es el impacto en la salud mental y el bienestar psicosocial entendido en forma amplia. Todos estamos, ¿no es cierto?, sometidos en esta instancia a una situación de mayor estrés, de mayor tensión, no solamente por la situación misma del confinamiento, sino porque estamos empezando a sentir como sociedad, como comunidades, el impacto, ¿no es cierto?, de la incertidumbre, del impacto social, del impacto económico en nuestras familias, en nuestros amigos. Todo eso va a aumentar, ¿no es cierto?, el riesgo para determinadas condiciones de salud mental. Y ahí veo que va a haber una oportunidad, que va a haber un ámbito donde la teleconsulta puede jugar un rol importante, ya que es una de las disciplinas, de las áreas que está más disponible para poder hacer atención remota. Eso contestando a las preguntas de Rafael. Así vemos nosotros que podemos organizar algunas de las acciones que desde la comprensión, el conocimiento, el diseño y desarrollo de sistemas de información podemos hacer desde el SENS. No podría estar más de acuerdo en la necesidad de que las tecnologías de información se pongan al servicio de los modelos de atención, al servicio de las instituciones, al servicio de las definiciones que se hacen para atender a pacientes. Déjame un segundo, por favor. Mi amor, estoy en una reunión, ya voy. La tele se paró y no sé manejarla. No te preocupes, mi amor, yo ya voy. Un problema tecnológico aquí, más bien de orden casero. Pero sí quería decir que la tecnología sí tiene una dinámica propia que es difícil sacar de la ecuación, ¿no? Por supuesto es una herramienta que se tiene que poner al servicio de un objetivo. Pero también hay que entender y piensen qué es lo que ha significado para ustedes, por ejemplo, la incorporación de los teléfonos inteligentes, los teléfonos móviles, las redes sociales en su vida. Claramente hay dinámicas emergentes que no se anticipaban hasta que se incorporó esa tecnología. Y tenemos que estar al tanto de que eso ocurre, las consecuencias inesperadas, ¿no es cierto? Que es muy importante también poder observar. Eso por mi parte, quedo abierto ahí a poder seguir esta interesante conversación. Muchas gracias, Camilo. Lucía, no sé si tienes, has recibido algunas preguntas o si alguien quiere hacer una pregunta usando el micrófono. Rafael, yo quería complementar algo que está a propósito de lo que vimos con Camilo. Ayer en la jornada que tuvimos para esta guía junto a FONASA y a SENS, nos presentaban desde la FALP una mirada súper interesante de cómo la tecnología ha mejorado la satisfacción de las personas porque sienten que hay mayor conexión. Entonces, esto mismo que uno, de alguna manera, hay algo que no sabe, yo creo que es súper interesante empezar a mirarlo, no hay una respuesta aún, pero esto de que uno ve al médico, que no es solo médico, que no es solo gerente, sino que en este caso, perdona Camilo, pero que es el papá, cómo nos va humanizando también. Y eso mismo que está en la guía de SENS, que en el fondo dice cuán importante va a ser para el médico también poder ver a las personas en su contexto. O sea, a mí en cualquier minuto que esté en control con mis médicos va a aparecer mi perro, aparece mi gato, y hay una guitarra atrás y te pueden preguntar ¿y qué pasó con eso? O sea, cómo también le vamos perdiendo el susto a esto de que pensábamos que las tecnologías nos deshumanizaban y terminan al contrario humanizándonos mucho. Y uno ve no solo un rol en el que está al frente, sino que te encuentras con un ser humano más allá de sus roles.
Y yo creo que ese es un área que no tengo ninguna respuesta aún. Esto es solo como reflexiones que a propósito de lo que ha ido pasando con la pandemia y que bueno, ayer también varias personas que están más en el área de experiencia paciente, de investigación quali, decían, oye, acá se abre un área también de empezar a mirar eso, la experiencia usuaria, la satisfacción y cómo esto que pensábamos desde solo un lado y la deshumanización parece que nos está mostrando una otra cara que no imaginábamos y que es bien interesante de aquí para adelante empezar a mirar. Entonces no es solo eficiencia en tanto clínica o de resultado, como decía Matías, sino que además a lo que tú decías, Matías, yo le sumo de eficiencia, de costo, efectividad, también este tema de la humanización no es menor, creo que es poder empezar a mirarlo, poder empezar a explorarlo, creo que va a ser algo bien interesante. Excelente. Matías, Emilio, no sé si quieren comentar. Ahí sí. Mira, un poco quiero irme por el lado y tomando algunas de las cosas que se han dicho en relación a lo que está pasando en Chile y cómo estamos en Chile, etcétera, etcétera. Yo soy menos optimista que lo que puede hacer Camilo, por lo siguiente, porque, y lo estamos viendo de manera dramática, con el COVID se aceleraron todos los procesos. Yo, cuando comencé en el ministerio con el hospital digital, aparecieron voces detractoras que hablaban de que esto iba a generar pérdidas de vínculos en la relación médico-paciente, y yo siempre sostuve que la peor, y que falta de ética, yo decía que la mayor falta de la ética es que los pacientes no tengan acceso a la salud. Y lo constaté, y a propósito de lo que decía Matías de la experiencia, un dato que no está publicado, pero un paciente que estaba en lista de espera para nefrología, que se demoraba un año en atender, pudimos demostrar con los números que se demoraba en resolverse el 70% de ellos en 61 horas. De la misma manera que quedaron 340 postas rurales con médico todos los días. Entonces eso quizás no está en la literatura, pero obviamente es evidencia pura y dura cuando uno le pregunta a la gente cómo le resolvió la vida. Y desde allí mi preocupación, y soy menos optimista de Camilo, ¿en qué sentido? En que efectivamente estamos encandilados con las herramientas que nos están ayudando y creo que la urgencia han sacado de apuro, pero la experiencia salta a la vista. O sea, hay una red grande que instaló una ficha para hacer telemedicina y al médico le pasa una hoja en blanco. Después, a la semana siguiente, cambió de proveedor porque había traído un proveedor israelita que se gastó muchas lucas y son muy buenos, pero lo que traía ese proveedor era los IoT, y les puso una ficha y no funcionó. Y después trajeron a otro y se subieron con Google, que tampoco funciona. Y no funciona porque lo que se está haciendo y la estrategia que están siguiendo las grandes instituciones es sobre el mundo físico meterle tecnología. O sea, están digitalizando el mundo físico. Y son dos cosas distintas. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es instalar, y por eso yo no hablo de telemedicina. Para mí telemedicina es como me digan iPhone o me digan, no sé, un teléfono, un device, es una herramienta. Aquí yo hablo de salud digital, y salud digital significa generar un ecosistema que acompaña, que cubre, que complementa el mundo físico. Y el error que están cometiendo, y lo digo con mucha responsabilidad, todas las instituciones en Chile hoy día, e incluso en la urgencia, está bien, instalaron rápidamente así en Flash y se unieron a Zoom por último a atender a los enfermos, me parece fantástico, pero la gran barrera que tenemos nosotros no es tecnológica, en parte es por capital humano, como lo está viendo muy bien el CEN, y están ayudando enormemente a resolver ese tema. Es cultural, como dice Cecilia, y es un tema que toma tiempo, pero la barrera más grande que tenemos, y por eso yo no soy optimista, es que los tomadores de decisiones siguen pensando que en ese mundo físico, oneroso, pesado, público y privado, y ahí yo, a diferencia de Matías, no hago la diferencia si es mejor el público o el privado, porque cuando los dos son malos, me da lo mismo que uno sea menos malo. Yo estoy pensando en lo mejor para los pacientes, independiente del modelo de financiamiento. Lo que nosotros tenemos que avanzar en este modelo de sistema, ecosistema de salud digital que acompaña al paciente, que lo sigue, que resuelve los temas del mundo físico, que fortalece el mundo físico y que finalmente lo que hace es democratizar la salud. Y ninguno de los tomadores de decisiones está instalado desde ahí. Entonces podemos tener la herramienta, podemos tener las lucas, podemos tener al CEN que capacita a la gente, pero lo que no tenemos es la visión de los líderes de las organizaciones para tomar el bastón de esta forma, digamos.
y lo que están haciendo es en el ladrillo y nuevamente pensando, tenemos que tener el ladrillo para atender a los enfermos. El mundo del futuro, y lo está mostrando hoy día dramáticamente Chile. Ya los hospitales se están convirtiendo en unidades de cuidado intensivo y el hospital, la atención del enfermo va a ser en distintas partes, en la casa, en el CESFAM, en el barrio. Y ese modelo, ¿cómo se acompaña? A través de un ecosistema de salud digital, pero esa no la están viendo. Gracias, Rafael. Gracias, Emilio. Matías, no sé si quieres agregar algo. Estás sin micrófono, Emilio. Perdón, Matías. Creo. No, te decía que si hay preguntas, como que siento que ya hemos Ya, hablado perfecto. De hecho, la profesora Nicole Ursúa, que es especialista en Derecho Regulatorio Farmacéutico, quería hacer una pregunta. Nicole. Hola a todos, ¿cómo están? No sé si me logran escuchar bien. Sí. Ya, súper. Nada, quería comentar un poco lo que ya había dicho Emilio Santelice respecto al tema del hospital digital. Efectivamente fue una iniciativa del año 2018 en el cual ya se estaba tratando de implementar estas nuevas tecnologías como acceso a medicamentos, acceso también a la atención de salud a pacientes y considero que fue una especie de visionario respecto al tema de no habla propiamente tal de telemedicina, pero sí de esta atención digital a la comunidad. Entonces considero que, claro, ahora con el tema de la pandemia se volvió un tema que es mucho más recurrente, pero hace unos 2 años atrás yo creo que todo el mundo lo miraba como algo que no iba a tener una aplicación práctica porque teníamos la vida cotidiana que todos llevábamos hasta ese momento. Entonces, era un poco comentar eso, que creo que en esa oportunidad el plantear una idea de un hospital digital, que no sé ahora en la actualidad cómo estará funcionando, pero considero que fue visionario en esa oportunidad y que a lo mejor en ese momento no fue considerado de tal magnitud, no fue considerada dicha propuesta o dicha instancia como algo que iba a tener una utilidad, como lo está a lo mejor resultando ahora con lo que están comentando los panelistas con la telemedicina. Así que eso sería mi comentario respecto a ese tema. Gracias, Nicole. Bueno, soy Lucía Rizic, estoy encargada de las preguntas. Espero que me escuchen bien. Tengo algunas preguntas que me han llegado al correo y también por el chat. Las voy a comentar o las voy a señalar todas y los panelistas van contestando si se sienten aludidos. Son preguntas que son para todos, ¿no? En primer lugar, preguntan cuáles serían en concreto, esta dirigida a Camilo, cuáles serían en concreto las estrategias para que los pacientes se involucren en la telemedicina y si conocen de alguna experiencia exitosa de telemedicina más allá de las experiencias asociadas a esta situación de emergencia, ¿no? Luego hay preguntas acerca de si podrían dar ejemplos en concreto de áreas de la medicina donde la telemedicina no sea únicamente una herramienta complementaria, sino que permita, complementaria a la consulta médica presencial, sino que pueda más que ser complementaria, ¿no? Ser análoga a la consulta médica. También me preguntan sobre cuestiones vinculadas a la receta médica, en concreto, cuáles son las posibilidades que otorga la legislación actual para emitir las recetas médicas en sus distintos tipos que existen hoy día en Chile. También me preguntan sobre hoy día cuáles son los elementos vinculados a la confidencialidad de la información del paciente y la interoperatividad de las plataformas virtuales. En este sentido, nosotros en Chile no tenemos un marco regulatorio específico de telemedicina, sino que estas cuestiones se regulan por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, así como por la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley que tiene bastante pocos mecanismos de
de protección. Esas son las preguntas que tengo. No sé si quiere partir Emilio o Camilo. Sí, yo te puedo, a las personas que preguntaron de ejemplos concretos, bueno, ya di algunos yo a propósito del hospital digital, en relación a eso mismo y cosas concretas. Sabemos que los pacientes diabéticos requieren el fondo de ojo todos los años. Sabemos que la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en Chile, y sabemos que las listas de espera para que los viera el oftalmólogo son de años, entonces no se conjuga esa necesidad. A través de inteligencia artificial quedó implementado un sistema en donde solamente con tecnólogo se toma un fondo de ojo donde se sube a la nube, se informa con inteligencia artificial y finalmente se puede tamizar. De 10, 3 enfermos requieren ir al oftalmólogo y los otros 7 siguen yendo todos los años. Entonces se acorta el ciclo y el acceso al fondo de ojo y a la resolución oportuna de la retinopatía diabética saltó exponencialmente. Hicimos más de 150.000 fondos de ojo en ese periodo. Lo mismo ahora con propósito de COVID, para que vean una cosa concreta, en la posta central instalamos desde Wuhan, con tecnología que se aportó por 3 meses, la licencia gratis que la dio Huawei, se instaló escáner informado 24/7. Y eso nos demoramos, desde que nos ofrecieron esto, nos demoramos 3 días. Y en 3 días teníamos 24/7. Y la idea es que ese escáner se puede hacer para aquellos enfermos que llegan con falla respiratoria y que ese patrón permite determinar, dada la experiencia que adquirieron en Wuhan, con más de 5.000 imágenes, de poder determinar si esas imágenes neumónicas son atribuibles a COVID. Y eso está funcionando. Lo mismo la dermatología, se podía resolver y se quedó resolviendo el 90% de la dermatología en el mismo teléfono por el cual estoy hablando. Entonces ahí hay ejemplos concretos que hablan de que aquí estamos en presencia de insumos que, si los incorporamos a este nuevo modelo, en el cual yo insisto, quizás hasta la majadería, son extraordinariamente virtuosos, digamos. Había otras preguntas, pero no quiero capturar. Sí, a mí me pasa lo mismo, doctor, que hay varias preguntas. Yo puse recién en el chat 2 links para poder avanzar en la resolución de eso. Uno tiene que ver con la muy reciente actualización que se hizo para el tema de receta médica electrónica, que pueden ver en esa nota que hice ahí. Y preguntaban también por casos exitosos. Nosotros rescatamos algunas buenas prácticas y experiencias que están publicadas en la página, donde también estamos distribuyendo la guía de buenas prácticas. Y también quería destacar lo que se hace en el sector público. Hay servicios de salud, el mismo Suroriente, el Sur, el de Talcahuano, que tienen programas de telemedicina donde ya tienen experiencia en en cientos de pacientes, ¿no? Al menos en cientos, algunos miles de pacientes tratados a través de teleconsulta. Y hay una experiencia muy rica, muy importante, que hay que conocer, que hay que entender, que hay que evaluar antes de poder hacer transferible todo ese conocimiento. Y no me puedo aguantar aquí a contestar esto del tema de la interoperabilidad, ¿no es cierto? Que hay como una típica conversa, que es esto de decir, necesitamos una sola ficha única, una sola ficha para conquistarlos a todos, ¿no? Lo que justamente, y aquí siguiendo lo que comentaba el doctor Santelice, es que lo que hay que poner en tensión hoy día no es que a lo mejor estamos haciendo las preguntas equivocadas. Lo que hay que preguntarse más profundamente es si lo que necesitamos es una ficha clínica electrónica o necesitamos otro tipo de registro, otro tipo de sistemas de información que acompañen estos nuevos modelos de atención. Porque si ustedes lo piensan, la ficha ya se refiere a un documento físico, uno se imagina como una carpeta, ¿no es cierto? Y tratar de hacer algo así nomás como ponerlo en electrónico, nos vamos a equivocar, ¿ya? Hay que pensar más allá de la ficha clínica electrónica, hay que pensar en cuáles son los sistemas de información que tienen que acompañar estos procesos de transformación profundos,
con modelos radicalmente nuevos, y yo creo que ahí vamos a tener que ir en dos velocidades. Por una parte, mejorando lo que hoy está para que puedan conversar, pero tenemos también que impulsar, que promover, y esto creo que tiene que nacer desde el mundo de la salud, no solamente desde los proveedores de tecnología, de un trabajo colaborativo, alineado. ¿Qué es lo que nos imaginamos como modelo y cuáles tienen que ser, por lo tanto, los sistemas que acompañen esos modelos? Eso por mi parte. No sé si hay alguna otra pregunta que pueda responder así rápidamente o complementar lo que ya puse ahí en el chat. Solo agregar una última pregunta que llegó sobre cómo el médico puede hacer llegar la receta al paciente y qué pasa con los medicamentos sujetos a control legal. No sé si Matías o Cecilia nos pueden ayudar con eso. Sí, sobre el tema legal de la receta retenida, la receta que le decimos la chequera, ese está siendo un tema, y ahí yo quiero volver, porque en el fondo, si la discusión, a mí me parece muy relevante lo que dice Emilio, bueno, de lo que han dicho los tres otros panelistas, es que nosotros en Chile llevamos años intentando el tema del registro electrónico, años, y muchos recursos se han invertido en esto, muchos. ¿Cuál es la ficha, etcétera? Yo estoy absolutamente de acuerdo con Emilio que el problema que estamos haciendo es que, y con Camilo cuando dice nos estamos haciendo las preguntas incorrectas, nos paramos, miramos lo que hoy tenemos y lo que hacemos es cómo tecnologizamos lo que hoy tenemos, pero a los mismos procesos. Y eso no va a funcionar. O sea, seguimos encontrándonos con las mismas taras todos los días. Entonces, claro, hoy día, frente a una emergencia, esa fue la respuesta porque, bueno, ni modo, no teníamos tiempo para sentarnos a decir cuál es el proceso nuevo que necesitamos. Entonces, en el fondo, esto se ha transformado en el médico hace la receta a mano, le saca una foto por PDF y ese es el documento que se presenta, por lo pronto. Y con las la receta retenida, eso está siendo un problema porque no ha habido hasta ahora solución. Entonces, y lo mismo ha pasado, por ejemplo, hay otros casos, no solo de pandemia, potenciamos el tema de la licencia médica electrónica con la huella. Los pacientes con cáncer el otro día decían no se olviden de nosotros, que después de las quimios quedamos sin huella. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Entonces, en el fondo, lo que hoy día necesitamos, yo siento, no es usar la experiencia que la pandemia nos ha dado, porque gracias a la pandemia, muchos de los procesos que Emilio mencionaba tenían múltiples trabas de imposibilidad de avanzar, gracias a la pandemia tuvieron que hacerse realidad. Y ahora, entonces, poder evaluar lo que ha ido ocurriendo en estos procesos con la pandemia, pero no instalarlos desde ahí, porque si instalamos desde ahí, estamos instalando el modelo del año 80. Entonces, ¿cómo podemos hacer evaluación de lo que ha ido ocurriendo, pero para pensar en los modelos para el 2020? O sea, 2020 ya estamos en el 2000, para el 2050, ojalá, que tiene que ver con este modelo de salud territorial y cómo facilitamos, porque yo no me imagino, por ejemplo, y aquí puedo pecar de absoluta ignorancia, pero yo no me imagino una APS, la necesidad de la teleconsulta o tele, me gusta lo que dijiste del tema de salud digital, es cuando la atención primaria está instalada en los territorios porque justamente lo que busca es la cercanía. Entonces uno dice, bueno, ahí hay procesos que pueden darse de acompañamiento, pero la gracia de la atención primaria es que está instalada ahí, a cuadras de donde vive la persona, porque está instalada la salud en el territorio. El problema es... Cecilia, hay un problema con tu audio. Sí, se cortó. Sí. ¿Ahí? Ahí parece que sí. No se escucha aún. Ahí. Se escucha. Ahí se escucha bajito. Después, quiero saber si puedo hacer una pregunta hablando.
Sí, por favor, ¿Ahí? Patricio. Ahí se escucha Cecilia. Patricio, por favor, decano. Entonces, lo que, para terminar, decía esto, entender la salud que necesitamos para los años que vienen y no instalarnos desde lo que hemos hecho hasta ahora. Que ha sido bueno para superar la pandemia, ha sido bueno, que podemos mirar la experiencia y sacar conclusiones también, pero yo creo que ahora viene un proceso mucho más contundente de co-diseño, co-creación, donde nos necesitamos todo, eso hablábamos ayer, no lo digo yo, esto lo ha dicho todos los organismos internacionales, que se necesita en este minuto una colaboración extrema y repensar el sistema de salud también, porque en el fondo que, como ya alguien lo mencionaba, Matías, que la telemedicina no venga a fortalecer los silos y la fragmentación que ya tenemos, sino que cómo construimos un sistema más equitativo, menos fragmentado, que dé respuesta real a la ciudadanía y cómo ahí en la salud digital nos ayuda en ese proceso, pero no al revés. Gracias, Cecilia. Patricio, decano. Gracias. Primero saludar a los panelistas, todos muy conocidos y agradecerles que participen en esta actividad tan importante. Yo quiero hacer dos comentarios sobre la base de lo que planteaba Emilio hace un rato, que tener cuidado de que el hecho de que esta pandemia haya motivado una aceleración del uso de esta tecnología no se vaya a confundir de que ya está para quedarse así tal cual, porque él apuntó, si es que entendí bien, a que aquí se requiere un cambio cultural, tanto de los pacientes y la población en general, de nosotros los médicos, de todo el profesional de la salud. De lo contrario, si no se entiende que esto tiene que ser incorporado con un switch diferente, que no reemplaza así tal cual a la asistencia médica presencial. Y quiero hacer un paralelo con lo que nos está ocurriendo en las universidades. Efectivamente, también por la pandemia, de una semana para otra, tuvimos que preparar a todos los académicos para hacer clases a distancia, para los alumnos para conectarse, unos más avanzados que otros, etcétera. Tener una diversidad inmensa en la población de alumnos, que unos tienen más facilidad, tienen más conocimiento, tienen más habilidades en sus casas, posibilidades de acuerdo a su realidad socioeconómica, etcétera. Entonces, nos estamos viendo nosotros justamente ya al mes de haber implementado esto, hacernos esta pregunta. Aquí no se trata de reemplazar las clases presenciales por clases online tal cual. Tenemos que aprender a hacerla. Es otro lenguaje, es otra manera de aproximarnos. Y se me ocurre en la atención médica exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener que pensar por incorporar en los currículum de los profesionales de la salud que van a desempeñarse durante este siglo XXI, para que aprendan, así como aprendimos a hacer la anamnesis presencial, a lo mejor una anamnesia a través de estos medios. Alguna parte del examen físico, que como señalaba en los ejemplos que decía Emilio u otros, está claro, alguna parte. Dermatología, por ejemplo, claro, yo puedo mostrar por la pantalla una mancha o algo, ¿no? Pero un examen completo de todo el cuerpo ya es más complejo. En mi especialidad, que es ginecología obstetricia, algunas cosas se podrá hacer, pero otras claramente no. Entonces, ¿cómo adecuamos? A mí me parece que estamos en la necesidad de plantear un cambio cultural. Y como todos sabemos, la cultura no se cambia de un día para otro. Son procesos largos. Nos va a ayudar sin duda todo lo que estamos viviendo, pero no vayamos a creer que porque tuvimos la obligación de meternos en esta tecnología así un poco a presión, esto ya está hecho el cambio, ¿no? Y en esa materia me parece a mí muy, muy importante ese llamado de atención, de no ser demasiado optimista, porque las situaciones que nos aquejan a los seres humanos, los cambios culturales, como decimos, es un cambio lento, un proceso que requiere tiempo. Eso quería compartir con ustedes. Gracias. Sí, yo solo quería comentar una cuestión respecto a las preguntas que salieron, que tienen que ver con cómo ocurre la ampliación de patologías o prestaciones que podían ser desarrolladas a través de la modalidad de libre elección, que a propósito del coronavirus
como se extendió. Es verdad que esto nace este año antes del coronavirus, que se generan como los aranceles, se le da la oportunidad a que puedan ser prestaciones por modalidad de libre elección. Pero la resolución que sale en marzo, el 24 de marzo, yo creo que tiene una serie de deficiencias que como que no van en la línea de lo que plantea el censo, por ejemplo. Y ahí hay un gran trecho que recorrer y un desafío poder asegurar cuestiones mínimas. Por ejemplo, se plantea explícitamente que en la resolución que la única característica que se debe cautelar es que se realice en un ambiente privado. Es una línea. Ambiente privado, una definición absolutamente laxa y que puede darse por un montón de interpretaciones. Lo otro es responsabilidad del prestador que cuida los datos. Así nomás, o sea, se plantea en una línea que sin ninguna especificación, uno por supuesto que espera que todo prestador que desarrolla estas modalidades siga las recomendaciones, que ocupe las plataformas necesarias, pero yo creo que ahí hay un trecho por recorrer, de especificar un montón de cosas que para no vulnerar la legislación vigente incluso en derecho de deberes. Y lo otro es que tampoco hay muchas posibilidades de fiscalizar o la otra cuestión que sale, que es que el prestador pueda respetar la elección del tratante que hace el usuario. Y eso también yo diría que es una cuestión que debe como avanzar la regulación para que se pueda respetar finalmente las condiciones mínimas para que el acto médico, por así decirlo, cumpla una serie de características que pongan en el centro un adecuado acceso a la salud. O sea, tiene que ser con bioseguridad, o sea, con seguridad de la información, tiene que ser respetado la elección del usuario, si se da en esta modalidad, y hay que especificar muchísimo mejor el setting en el que esto puede ocurrir. Solo eso respecto de qué desafíos tenemos todavía en esta materia. Rafael o Lucía, no sé. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Mira, sobre el último punto, sí. muy bien, Matías, sí. Yo quería poner una nota de resguardo. ¿En qué sentido? El mundo digital avanza a tal velocidad que si en el caso de salud, espera que los tomadores de decisiones y más aún los legisladores se pongan a pensar cómo debe ser, vamos a perder 100 años. ¿Y por qué digo esto? Fíjense nomás que la Organización Mundial de Comercio recién hace poco más de 5 años se dio cuenta que todas las transacciones no pagaban impuestos, cuando ya llevan instaladas por décadas. ¿Qué les quiero decir con eso? Que las tecnologías avanzan a tal velocidad y se instalan porque la gente las toma y las toca, que si uno lo hace al revés y dice, bueno, resolvamos todo esto, lo que levanta Matías es muy cierto, pero si uno se pregunta antes para resolverlo, va a pasar el coronavirus. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el punto que quiero poner sobre la mesa? Es que nosotros no podemos seguir pensando en una lógica de taxis cuando estamos en un mundo de Uber. Y eso vale para salud. Cuando la tecnología, cuando Uber ya tocó a la gente, ¿qué es lo que pasó? Los legisladores después se fueron a preguntar en el mundo, oye, ¿cómo regulamos este servicio que la gente ya no lo soltó? Y en salud debe pasar lo mismo. Si nosotros esperamos, y sobre todo con el bajo nivel del Parlamento que tenemos en Chile, que condiciona por las luchas políticas y por mantener la hegemonía, condiciona las respuestas que la gente espera de manera urgente, no vamos a tener nunca salud digital que efectivamente democratice la salud. Entonces, ahí tenemos un desafío que es pensar y avanzar fuera de la caja, a riesgo de que en algún momento haya un problema, pero yo creo que ese riesgo es mucho menor que seguir haciendo esperar a la gente cuando la brecha de salud y la que vamos a tener después de esta pandemia en donde va a estar el mundo empobrecido va a ser dramática. Entonces yo creo que ahí y ahí apelo nuevamente a los tomadores de decisiones,
a los stakeholders que tienen que ser más audaces y no instalarse en su zona de confort, porque ellos efectivamente van a estar muy bien en su casa y más aún también los parlamentarios recibiendo su sueldo, mientras la gente va a estar en una lista de espera que ya no va a ser, escúchenme bien, acuérdense que era de 2 millones de personas en lista de espera para interconsulta, era 2,5 millones antes del 18 de octubre, hoy día les aseguro que está bordeando los 3 millones, entonces no nos podemos dar esos lujos. Y lo que dice Matías, y por eso me aprovecho de su intervención, es muy cierto. Obviamente hay mucho que avanzar, pero ya se pudo instalar en un mes eso, y lo que él dice, ahora recojámoslo, pero ya en el sistema funcionando. O sea, esto es hoy. Vamos corrigiendo en el camino, y ese es uno de los atributos fundamentales y distintivos del mundo digital, que uno lo empieza, y como es un continuo, nunca terminan, siempre se están mejorando. Pero, y ustedes ahí son juristas, muchos de los que están escuchando, ustedes van a tener que ponerse en ese ritmo porque el mundo digital toca a la gente y cuando la gente la toca y le favorece, ya no tiene vuelta atrás. Gracias, Emilio. Lucía, no sé si habrá alguna pregunta más o ya vamos cerrando. Sí, no hay más preguntas. Perfecto. O si alguien tiene algún comentario final, no sé. Creo que ya estamos pasada la hora, entonces para ir cerrando, agradecer Lucía por el apoyo y también a todos los expositores, muchas gracias por su tiempo, la verdad que creo que ha sido un conversatorio muy provechoso para nosotros como Facultad de Derecho y Humanidades y también para la Facultad de Ciencias de la Salud. También agradecer nuevamente a Prolmet, a su presidente José Luis Cárdenas, a su vicepresidente Jean-Jacques Duarte, por el apoyo y también dejar los invitados nuevamente a los otros conversatorios que vamos a tener, que son todos los miércoles. Vamos a seguir con esta temática y después ver casos concretos, ¿no? Soluciones y experiencias positivas. Y para eso tenemos invitados muy interesantes. Por ejemplo, en el tercer conversatorio tenemos solo por mencionar alguno, ¿no? Tenemos a José Tomás Arenas, que es fundador de TeleDX, quienes han desarrollado sistemas de detección de retinopatía diabética, que justamente era uno de los temas que salió y que comentó Emilio, ¿no? En una de sus intervenciones. Eso, entonces, nuevamente agradecerles por su tiempo, su generosidad. La verdad que para nosotros es muy, muy importante tocar estos temas desde el punto de vista de la salud y también del derecho. Vamos a tener también después panelistas que son abogados, por lo que vamos a complementar muy bien la interdisciplinaridad entre salud y derecho. Eso. Marquen el calendario. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y a todos los participantes. Estamos disponibles ahí para acompañar estos procesos de transformación digital. Muchas gracias a todos. Chao, Lucía. Que esté gracias, muy bien. Hasta luego. Gracias, Cecilia. Cecilia, que esté muy Hasta bien. luego. Chao, gracias a todos. Chao.